Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Y estamos listos para iniciar nuestro programa de esta tarde. Hoy nos acompaña la licenciada Vivian Solís. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la humildad. Mi querida Vivian, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, muy contenta de estar por aquí. Saludo a la audiencia. Todavía es el mes de enero, deseándoles muchas bendiciones para este año. Todavía se vale. Y la verdad que comentábamos en este momento que este tema da para muchísimas otras cosas que hablar, ¿verdad? Es un tema que me parece apasionante. Es un tema que nos invita a vernos en un espejo en las diferentes áreas de nuestra vida. Y también es un tema, esto del poder de la humildad, que a veces se presta como a cierta confusión, ¿verdad? De qué es y qué no es humildad. Así es que vamos a intentar ir construyendo aquí una visión más o menos clara de lo que estamos comprendiendo por la verdadera humildad. Claro, yo le decía a usted antes de que empezáramos el programa, todavía sonando la última canción, que nos pasa un poco, Vivian, que no solo con la humildad, sino que con otras palabras, no sabemos expresarnos bien, no sabemos qué significa. Aquí nosotros en el programa, la semana pasada iniciamos una campaña que se llama No es lo mismo, y vamos comparando qué significa una palabra con la otra, porque es una iniciativa de doña Carolina, porque nos cuesta mucho a veces, pensamos que todo es parejo, que todo significa lo mismo. Nos pasa mucho solo con la palabra humildad, nos pasa mucho que nuestra apreciación va muy hacia sencillez, a no tener dinero, a tener ciertas carencias, a ser muy simple, por ejemplo, a que no me gustan las cosas extravagantes, y así le podríamos ir preguntando a cada quien y cada quien le diría qué piensa de lo que es humildad. Pero todavía tenemos que profundizar mucho más, porque no es solo no tener dinero, no es solo que yo agacho la mirada y me dejo, por ejemplo, a veces esa es la apreciación que tenemos de humildad. Claro, y como ya hemos conversado en otros programas, pues por eso es como tan importante tomar una decisión, ¿verdad? De cultivar en nosotros estas virtudes espirituales y conocer de qué se trata, para que nosotros mismos no nos expongamos incluso a abusos sin estar claros cuál es esa línea fronteriza entre lo que es la humildad y el estar expuesto a un abuso, por ejemplo. Primero me gustaría mucho comentar que la humildad emerge desde lo profundo del alma. Y eso nos está explicando también que mientras un alma es más evolucionada, el alma va a mostrarse como una persona como más humilde frente a muchos eventos de la vida y a una actitud en general hermosa que nos va a reflejar humildad. Pero también el alma nos dice, tú tienes que usar todas tus capacidades para crecer, para ir desarrollando poco a poco como ese diamante que vamos puliendo. Y entonces también la humildad es una cosa que venimos aquí a la tierra a aprender. No solo es el reflejo de la evolución de nuestra alma en forma natural, sino de una elección que hacemos por aprender. ¿Y para qué? Porque sabemos que nosotros somos somos almas con cuerpo que venimos como aprendices del amor. Entonces, si estamos claros que nosotros somos aprendices del amor y vinimos a esta tierra de 1000 maneras, a tener muchísimas experiencias diferentes, pero venimos a crecer para que realmente ese proceso de vida nos transforme cada vez en seres más grandes espiritualmente, ¿verdad? Que podamos hacer esa ascensión, esa fusión, esa comunión con Dios, vamos a tener una visión y un sentido de vida diferente al reconocer que somos almas con cuerpo, aprendices del amor. Pero no me quiero meter a otros temas, mi querida Judith, sin primero decirle que nosotros creemos a veces que ser humilde es ser débil, como me estaba usted explicando hace unos minutos, y en realidad la humildad refleja todo lo contrario, porque
para mostrar humildad muchísimas veces vamos a necesitar de una gran fortaleza. Y solo se va a poder encontrar esa fortaleza dentro cuando hemos ido fortaleciendo nuestra autoestima o autovaloración. En la medida que una persona va nutriendo esa conciencia de quién soy yo, cuáles son todas esas virtudes, capacidades, cualidades, posibilidades, oportunidades que soy yo y que mi condición humana y divina me otorga, poco a poco, en la medida de que yo vaya creciendo en esa valoración y en ese amor por mí mismo, voy a estar mucho más fuerte para saber que los pasos que doy en humildad no denotan debilidad, sino todo lo contrario, una gran fortaleza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones voy a aparecer frente a la lógica de lo que es el intelecto y a la lógica de lo que también, por otra parte, es el ego. Voy a parecer tonto o voy a parecer tal vez ridículo, absurdo, pero yo voy a saber adentro de mí en forma muy consciente que desde esta visión espiritual que mueve mi vida, que guía mi vida, yo estoy actuando con humildad y tengo una razón, un para qué estoy actuando así. Por ejemplo, me gustaría tocar el tema del servicio, ¿verdad? El servicio es algo que está muy estrechamente ligado con el tema de la humildad. Yo puedo automáticamente ejecutar una serie de acciones y dar un servicio, sea por mi trabajo o sea porque necesito hacer determinada tarea. Y sin embargo puede ser que lo haga con humildad o sin humildad el dar ese servicio. En un momento todos nos servimos unos a otros, pero bueno, hablemos del cómo se da ese servicio. Igual puede ser en una empresa, igual puede ser de muchas maneras. Solo vamos a poder hacerlo con humildad cuando estamos conscientes de que somos un instrumento o un mediador o un facilitador de una energía suprema a través de la cual todos estamos mostrando cooperación, unidad, empatía, compasión. Y cuando realizamos cualquier servicio de unos hacia los otros, con esa disposición de sabernos que somos simplemente mediadores, puentes o instrumentos, la vamos a poder realizar con la humildad que se requiere para que aquello realmente tenga un resultado, un fruto muy positivo. Lo digo porque muchas veces nosotros damos a los otros con nuestras actitudes, pero no estamos en una actitud de decir, bueno, es algo que yo me presto como un instrumento del cielo, como un mediador, un puente para que las personas encuentren más luz en su vida, para que encuentren tal vez el camino de regreso a ellas mismas incluso, ¿verdad? Entonces hay algo que va a ser un fruto muy diferente cuando me presto a un servicio y lo hago en humildad y lo hago como reconociendo mi cualidad de mediador o de instrumento, que cuando creo desde el ego que todo surge solo desde la intención de que yo tenga el poder, yo tenga el control, yo manipule las cosas solo a mi beneficio, ¿verdad? Me gustaría tocar un momento el tema de la arrogancia. Okay. Porque este tema de la arrogancia, hay realmente la inmensa mayoría de conflictos del mundo y la inmensa mayoría de los conflictos que no se resuelven en las familias y no se resuelven en nuestra propia vida, tienen que ver con esta actitud de arrogancia o soberbia que nosotros ponemos y que muchas veces está ahí como interfiriendo a que no pueda fluir el amor en nuestra vida, no pueda fluir la luz o no puedan fluir todas estas virtudes que provienen del reino de la luz, del reino del espíritu, ¿verdad? ¿Sí sería entonces la arrogancia lo opuesto a la humildad? Como para entenderlo, a veces con los opuestos se nos hace un poquito más fácil. Sí, me encanta que lo mencione porque la humildad realmente es, su raíz está sustentada en el amor y la arrogancia, su raíz está sustentada en el miedo, ¿verdad?
y como hemos conversado al final, y dice Curso de Milagros, al final hay dos caminos, el camino del amor, en donde están todas estas virtudes de la empatía, la unidad, la tolerancia, la libertad, la responsabilidad, el coraje, la alegría, la paz. Y del otro lado está el camino del miedo, en donde están los celos, la envidia, todo lo que refleja la culpa, la victimización, el estar rescatando simplemente por un beneficio personal a otros, una ganancia secundaria. Al final caemos a que hay dos caminos delante de nosotros, minuto a minuto, para elegir: el camino del amor o el camino del miedo. Y ahí, en esto que le decía, que la arrogancia se sostiene en esas raíces del miedo, podemos ver cómo cuando estamos en esa arrogancia, nuestro ego toma como el control o la posesión de nuestra voluntad, ¿verdad? Y llegamos a creer que solo nosotros tenemos la razón, que nosotros puede ser que pensemos que somos más que los otros, o que tenemos el control, o debemos tener el control o el poder de todas las situaciones, ¿verdad? También cuando estamos en esa arrogancia, constantemente estamos inconformes o en insatisfacción, sobre todo porque el ego, ya lo hemos dicho, tiene un himno que se llama más. Siempre quiere más y más y más, y no hay manera que pueda decir, qué disfruto, esto es suficientemente maravilloso para que yo lo agradezca, lo valore, lo disfrute y me nutra, ¿verdad? Ayer fui a ver una película al cine que se llama The Great Showman, el gran hombre espectáculo, ¿verdad? Y los invito a que la vayan a ver. Es sencilla, es un musical, pero realmente me encantó cómo él tiene un aprendizaje de que por buscar más y más fama y más éxito, en un momento perdió su familia, perdió todo, ¿verdad? Y luego él recapacita y finalmente, pues es muy lindo. No les voy a decir en qué termina la película, pero hay una toma de conciencia, ¿verdad? Y las cosas pues toman otro giro. Y eso lo comentamos a raíz de que precisamente en la arrogancia es que nosotros estamos en una actitud donde o estamos enjuiciando, culpando, o nosotros nos dejamos atrapar en el juicio de otras personas y nos volvemos esclavos, ¿verdad? Sea porque nos hemos censurado, nos hemos sentido culpables, pero el ego tiende a no dejarnos salir de estos sentimientos, de tal manera que es una falta de humildad que yo no acepte liberarme de la culpa, como es una falta de humildad que yo crea que yo puedo controlar todo, saber todo, que yo soy más. Pero lo más interesante, que era lo que le estaba comentando a mi llegada, es que también falta de humildad es cuando estoy en una victimización donde todo lo que está afuera es la causa de mi tristeza, de mi desdicha, y yo no reconozco ninguna libertad ni responsabilidad para construir mi propio camino y mi propia historia. Entonces, cuando yo estoy ya hasta en un estado de alargar y abrazar constantemente la tristeza, la victimización, el lamento, el sufrimiento, definitivamente es falta de humildad, de no reconocer que la verdad es una, y la verdad es que yo sí tengo un poder desde mi interior. Puedo ponerme delante de mis pensamientos, transformar mis creencias limitantes y erróneas. Puedo trabajar en sanar mi corazón y puedo encontrar mi propio poder, y al empoderarme puedo construir una realidad diferente, ¿verdad? Porque a veces creemos que, ay, pobrecito, el fulanito, tantas desgracias que tiene, siempre le pasa lo peor, o puede ser hombre o mujer. Y ay, sí, como usted me decía, tal vez hasta haya una falsa creencia de que eso es ser humilde, ¿verdad? Recibir una cruz tras otra, dolor, látigos. No. Realmente es falta de humildad el permanecer en esa actitud de victimización y de sufrimiento. Y eso es negar el inmenso poder que se nos ha sido dado
al reconocernos como almas con cuerpo, con un poder profundo, porque estamos en conexión con la fuente de la vida, al reconocer que somos almas con cuerpo. Nuestro Creador constantemente nos observa, nos responde, nos llena de su amor si lo permitimos, y tenemos un camino totalmente diferente. Lo que pasa es que este tema del ego, ¿verdad? A veces el ego mismo no nos deja reconocer que está interviniendo en nuestra vida, causando muchísima resistencia. Y entonces se necesita la voluntad de querer crecer y querer evolucionar para que uno diga, no, voy a observar mi ego, como digo, todos los programas aquí, haciendo exámenes de conciencia, sobre todo en los temas más importantes de nuestra vida, voy a observar mi ego y voy a ver de qué manera interfiere con sus miedos, sus apegos y con una serie de situaciones que está resistiéndose a poder reconocer al amor como algo que realmente tiene el valor supremo en nuestra vida. Y en este momento me voy a ir a cosas como, ¿por qué a veces somos infelices, verdad? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos decidiendo? ¿Qué estamos eligiendo? Que lo estamos haciendo desde la arrogancia, para mostrar una máscara. Eso le iba a preguntar, la poca aceptación de una situación o de las varias cosas que nos estén pasando en este momento en la vida, podría ser también falta de humildad, porque yo pienso que podría ser mejor, que merezco más, que debe de ser la vida como yo creo que es, y con las reglas y con las personas que yo considero. ¿Entra ahí esta falta de humildad? Claro. Es que volvemos a cómo se traslapan ciertas cosas, ¿verdad? O sea, partamos de que cuando hay una profunda aceptación y amor por uno mismo, uno se pone metas y uno establece sueños grandes y metas y objetivos de corto y largo plazo grandes, para mi más alto bien y para el de los demás. Hablando de un bienestar real, ¿verdad? No solo de porque me gusta, un bienestar real. Entonces, no estamos diciendo que ser humilde es no tener enfrente de mí sueños y metas elegidos conscientemente, no. Simplemente estamos diciendo que en el día a día hay muchísimas cosas que se van presentando. Algunas son muy gratas, otras son difíciles, y que ese día a día vamos aceptando que aunque nosotros tenemos sueños y tenemos metas, en el camino se van a presentar cantidad de vicisitudes que necesitamos estar flexibles y abiertos para aceptar. Aparte, como realmente al cielo lo que le interesa es ayudarnos a que podamos crecer como seres amorosos, los métodos que el cielo tiene no forzosamente son tal y como yo me los imagino, ¿verdad? No van a ser exactamente como yo me los imagino. Entonces, es importante que veamos que sí, la aceptación nos dice que una persona está creciendo en la humildad cuando no está constantemente en una actitud de quejarse, de culpar, sobre todo de creer que todo lo que pasa afuera determina su vida. No. Aquel ser que es humilde se vuelve hacia sí mismo, se hace responsable de sí mismo y se acepta y se ama sin estar comparándose constantemente con las otras personas, ¿verdad? Pero le comentaba que es como tan importante que venzamos esta resistencia, la resistencia de que nuestro ego nos distrae y nos llena de temores para que nosotros no caminemos al paso de nuestra mayor misión, que es elegir el camino del amor. Por otra parte, también cuando estamos en arrogancia, perdemos esa buena voluntad. Y esta frase me encantaría que la metamos adentro de nuestro sistema, ¿verdad? La bondad supera la justicia. Todo el tiempo, desde la arrogancia, estamos enjuiciando. Esto debería ser así. Aquello, si no se cumplió, merece un castigo. Cuando muchas veces nuestras relaciones interpersonales o con nosotros mismos requieren de más bondad, de más buena voluntad, para que se resuelvan los conflictos. No sé si ha visto, pero a veces las personas discuten horas, semanas, meses o años. Yo tengo gente que está
trabada y en problemas, hasta en problemas legales, cuando llegan a terapia lo comentan, ¿verdad? ¿Y por qué no se resuelven estas cosas? ¿Por qué no se logran desenredar los problemas y resolver los conflictos? Porque no hay buena voluntad. Solo queremos que desde la arrogancia se cumpla todo como lo juzgamos, como yo quiero, ante mis limitados ojos humanos o ante los intereses que me van a convenir a mí, ¿verdad? Y eso entonces es como no dejarle un espacio a Dios. Hay una actitud, una parte de la actitud de la humildad que a mí me impresiona muchísimo, que es la actitud del no sé. O sea, quien logra reconocer en los peores momentos, en los momentos más difíciles de su vida, que no sabe, o no sabe la respuesta, o no sabe lo que va a venir de resultado, o no sabe, o sea, ya la persona hizo todo lo que podía, ya la persona hizo lo que humanamente accedió en su responsabilidad y en su mejor esfuerzo. Pero llega un momento que tenemos que entregarle a Dios. Si yo ya he cumplido todo lo que puedo desde mis manos humanas, tengo que ponerle a Dios en sus manos con buena voluntad, con amor y confianza, y decirle: Dios, te pongo esto en tus manos y no sé cómo se resuelva, no sé qué solución sea la mejor, y reconocernos en esa humildad de que Dios sí va a saber cómo. Y Dios nos va a traer o una sorpresa, o una sincronía, o un elemento que tal vez ni siquiera nos imaginamos. Pero en esa actitud de ponernos delante de Dios en un no sé, enséñame tú, revélate tú, muéstrate tú, vamos a encontrar milagros enormes. No podemos hablar del tema de la humildad sin tocar el tema del perdón, ¿verdad? Porque muchísimas cosas no llegan a completarse en ese proceso del perdón por la misma arrogancia o falta de humildad. Y ese espíritu de yo voy a hacer justicia, ¿verdad? Voy a perdonar a esa persona hasta que me salude diferente. Entonces va a merecer ya que yo la perdone. Voy a perdonar a esa persona hasta que tenga suficiente madurez, hasta que me demuestre esto o aquello, hasta que se comporte de tal manera, hasta que sea perfecta, pues. O hasta que yo quiera, porque un día amanezca con la luna de que hoy sí quiero. Todo eso es arrogancia también. O sea, el hecho de que yo perdone a una persona no significa que la tenga que tener adentro de mi vida o de mi casa. Claro, de mi círculo de amistades. O de mi círculo, no. Pero adentro de mi corazón sí es importante que yo salga de ese juicio, sentencia y condena que le he puesto a las personas. Y eso significa que si yo enjuicié a una persona de tal o cual cosa, y la sentencia que le di fue no va a gozar de mi buena voluntad, o de que mire la luz en ella, o no va a gozar de que yo la ponga dentro de mí en un lugar de luz, sino que siempre la voy a ver en el peor de los rincones de la sombra. Y de mil maneras además la condeno, ¿verdad? La condeno a que le venga lo peor, le deseo las grandes catástrofes, y bueno, es un proceso bien complejo. Todo eso, una gran medicina para que yo elija sanar mis heridas, para que yo pueda darme cuenta de que esa persona está en la luz, como yo estoy en la luz, de que esa persona se equivoca o trae una historia que también ha influenciado sus acciones en sombra, como yo también tengo una historia, como yo también tengo muchas veces desaciertos, muchas veces equivocaciones, y también yo y todas las personas, querramos o no, a veces vamos a herir a los demás. Entonces, para que yo logre aceptar todo esto, ¿verdad? Yo soy un ser humano, estoy en la luz a pesar de mis espacios donde todavía no ha entrado la luz. Esas otras personas también tienen luz, esa otra persona o esas personas también están bajo la mirada del amor de Dios, aún con sus errores o sus grandes equivocaciones. Para que todo esto ocurra, es indispensable que yo tenga humildad, que me reconozca a mí misma como una persona, un ser falible, y a los demás los pueda también ver así, ¿verdad?
Pero lo lindo es que la humildad, cuando surge desde esa visión de lo profundo, desde mi corazón unido al alma, me da una fuerza muy grande que me hace sobreponerme al miedo y a la inseguridad. Cuando realmente estoy identificado con el por qué y el para qué elijo actuar en humildad. Y por supuesto esto está conectado a mi elección de transitar el camino del amor, que no tiene que ver con hacer responsables a los demás de esa decisión mía, ¿verdad? Es mi decisión. Entonces va a ser algo milagroso como la humildad nos llena de valor y de coraje y nos hace sobreponernos a nuestros temores. Claro, y a mí me llamaba muchísimo la atención una de las cosas que usted me decía antes de que entráramos al programa, porque en esa parte no pensamos cuando pensamos en humildad, cuando uno no se siente capaz o hasta declara o le dice a las demás personas que lo haga Vivi porque yo realmente no sirvo para eso, yo casi no tengo las cualidades para eso, mejor Vivi porque ella le encanta hablar, entonces que mejor ella vaya, mejor que lo haga Pablo porque es que él es pilísimas para eso, o sea, alabar mucho a las otras personas, pero menospreciar nuestras capacidades. Por supuesto uno sabe sus límites, sus fortalezas, sus debilidades, pero cuando es en función de hacernos menos, no porque no pueda hacerlo, sino porque yo solita me quiero ir para atrás y decir usted es mejor que yo, esta persona puede más que yo, a veces pensamos que eso es humildad, pero esa es una falsa humildad. Exactamente, a mí me tomó mucho tiempo comprender y aceptar, por ejemplo, cuando yo escribí el libro de los ángeles, de los arcángeles. El primero. Sí, el libro tal vez eventualmente edite otra cosa, pero ahorita le estoy hablando del libro de Milagros para Todos. Y lo conversábamos mucho con Claudia Iriarte, ¿verdad? Pero yo pasé, le podría decir, Judith, que yo tal vez lo escribí en no más de 8 meses. Y ese libro se tardó 4 años en salir. Por toda la indecisión y la inseguridad interna que yo tenía, que se proyectaba afuera en un montón de obstáculos y muchas cosas que pasaron que el libro no había manera que lograra salir. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál era mi falsa humildad? ¿Cuál era mi arrogancia? Pero yo en ese momento no la miraba, que yo decía, ay no, Dios mío, pero sí deben haber personas mucho más buenas, o claras, o inteligentes, o espirituales, o bondadosas, o generosas, o lúcidas, o evolucionadas que yo. Y yo, ¿cómo voy a escribir un libro sobre Dios y sus ángeles? Yo me sentía como que yo no era ni digna de hacer eso, ¿me entiende? Ya el libro ya estaba escrito, pero como yo tenía esa inseguridad, era una falsa humildad, ¿verdad? De que habían otras personas mucho mejores que yo para escribir el libro y compartirlo con los otros seres humanos. A mí se me trabó muchísimo, como 3 años más, el poder editar el libro y sacarlo ya a compartirlo con la gente. Y eso lo comentábamos mucho con Claudia ya después al paso del tiempo, aquí sí que al paso de los años, como uno muchas veces por creer que uno es pequeño, que uno no es capaz, que uno no es digno, está dejando de honrar los regalos que Dios nos da. Porque si de alguna manera el llamado estaba en nuestro corazón, tanto en el de Claudia como en el mío, si el llamado se nos expresó por parte de los ángeles, y Dios permitió todo eso en medio de nuestra gran imperfección, es porque humildemente, más bien nuestra tarea, misión, deber, era recibir ese regalo y simplemente ejecutarlo y ofrecerlo. Pero eso lo puedo ver hoy, que han pasado años. En ese momento no lo podía ver. Entonces yo ahora creo que todos nosotros debemos reconocer nuestra luz y no solo quedarnos atrapados en ver nuestras deficiencias, nuestras escaseces, nuestros espacios donde todavía hace falta llenar de amor, de paz, de fuerza, de luz, de lo que sea, ¿verdad? De empatía, de compasión, sino que debemos decir, bueno, si esto llega a mí
esta oportunidad de aprender o de recibir grandes regalos que a veces la vida nos trae, ¿verdad? Una beca, a veces un curso, a veces un carro, a veces lo que sea, que tengamos la humildad de decir, viene realmente desde las manos de Dios, y si veo que esto que está frente a mí es en luz, lo recibo con humildad y doy gracias. Que es uno de los regalos de la humildad, ¿verdad? Uno de estos regalos grandes de la humildad es que aprendemos a vivir en gratitud, porque valoramos las cosas pequeñas, las cosas grandes, los cambios, los procesos, los ciclos, y entonces en humildad aprendemos a recibir a la primavera, aprendemos a recibir al invierno, aprendemos a recibir a la lluvia, aprendemos a gozar con el frío y a recibir al calor y todo lo que se manifiesta en los ciclos y en las diferentes etapas de nosotros, de la naturaleza y de la humanidad. Entonces vemos cómo la humildad realmente nos está constantemente hablando, ¿verdad? De que dejemos de pelear con la vida. Porque muy frecuentemente tenemos pensamientos de, ay, si hubiera, ay, debiera, yo quiero que, pero no como un sueño por el cual estoy trabajando, sino a veces es un yo quiero que, como una frustración que pasamos con mucha resistencia y pleito con la vida. Claro. Y la humildad nos está diciendo, vive y deja vivir a los otros, y déjalos ser, déjalos sentir, déjalos pensar, déjalos expresar, y vive tú tu propio camino en más aceptación. Y claro, y nos pasa un poco también que es como lo que nos enseñan, Vivi, porque a veces por cuestiones familiares, culturales o religiosas, también como que la persona que es capaz de decir, yo puedo hacer esto, soy capaz, me ofrezco, voy voluntariamente, a veces es tachada un poco como ya quiere sobresalir, ahí vaquea siempre llamando la atención. Entonces nos han enseñado que lo ideal y lo que es humilde es esta cosa a la inversa, que es lo que yo le decía, que vaya otra. O sea, porque yo siento el fuerte deseo de yo colaborar, de yo montar el evento, de yo le armo, yo le pinto, usted solo pídame, pero ¿qué van a decir? Entonces me tapo, me bajo 2 graditas, porque pensamos, eso es humildad, porque eso es lo que nos han enseñado que es humildad. Deje de estar sobresaliendo tanto, deje que otras personas también sobresalgan. Díganme si no. Pero muchísima razón, Judith. Sobre todo le voy a decir algo. Es como de que nos cuestionemos todos, ¿verdad? Cómo entonces esa humildad mal entendida se queda traslapada con una falta de compromiso. Porque como mejor paso así como invisible, y creo que todos nos los hemos cuestionado, mejor paso así como invisible, porque si no voy a causar envidias, y vaya si eso no existe, oye, o voy a causar críticas, o van a pasar a saber qué cosas, los otros se van a sentir de menos, a saber qué. Entonces la persona humilde, si no hacemos verdadera conciencia de cuál es nuestra intención, podría quedarse como una persona con un compromiso muy tibio. Y a la larga eso nos lleva a otras reflexiones, ¿verdad? Como que todos aquellos que decidan salir detrás de sus sueños con un compromiso verdaderamente grande, tienen que aceptar que van a estar expuestos a críticas y van a estar expuestos a proyecciones de las otras personas de sus propias incapacidades o sus propias áreas de inseguridad. Y en ese sentido, pues como que también tenemos que estar muy de la mano de Dios, pidiéndole que nos mantenga iluminados en sabiduría, para que nuestros pasos sean dados con fuerza, guiados por el amor de Dios, pidiéndole que, pues en la medida de lo posible, nuestros éxitos, nuestros triunfos, nuestras decisiones no lastimen a los otros seres humanos, siempre que sean guiadas. Muy probablemente las cosas van a ser, yo le diría que en general positivas para todos, ¿verdad? Claro,
de que hay personas que tienen diferentes puntos de vista a los nuestros, eso siempre va a suceder, y diferentes objetivos e intenciones. Claro, y que también a veces uno quiere hacer las cosas para sobresalir o para demostrar algo también. Por eso es que usted decía al inicio... Pero usted dice desde el ego. Claro, que también por eso usted explicaba al inicio que es muy delgada la línea y que nos puede pasar que uno pues salta de un lado para otro, a veces inconscientemente, a veces conscientemente también, de decir yo ahorita levanto la mano, me propongo porque yo tengo que demostrarle a todo el mundo de todo lo que yo soy capaz. Ahí no lo estoy haciendo desde la humildad. Pero eso solo lo puede saber la persona. Entonces juzgamos tanto, Vivi, de decir, ay, es que a ella le encanta sobresalir, siempre ella es la que quiere hacer todo. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros meternos en la cabeza de la otra persona y saber si lo hace desde el ego o desde la humildad? Entonces no nos corresponde a nosotros tampoco poner la etiqueta ni omitir un juicio. Fíjese que por ahí hay una sabia frase que dice, el fruto habla de la intención. Claro. A veces vamos a estar confusos, aún nosotros mismos con nuestras acciones, oye. Puede ser que yo misma ejecuté una decisión, una acción, y no hice realmente conciencia, siendo un tema de mi vida importante, no hice conciencia de cuál era mi intención, solo me dejé llevar por un impulso. Y de repente al rato aquí está el fruto. Y tal vez es el fruto lo que me va a enseñar a ver mi más profunda intención. Entonces, usted tiene muchísima razón, ¿verdad? En que debemos siempre seguir creciendo en esa responsabilidad. Y no vamos a escaparnos, ¿verdad, Judith? No vamos a escaparnos de que el ego siempre aparece y precisamente gracias a él es que hacemos nuestros autoexámenes de conciencia para poder crecer. No vamos a poder, porque si no ya no estaríamos aquí en la tierra, no vamos a poder evitar... No tendríamos razón de estar. Delante de nosotros nuestros temores, nuestros errores, pero tal vez lo importante es tener la humildad de hacer ese autoexamen de conciencia, de reconocer la verdad. Yo no recuerdo si lo dije en el programa anterior, pero Arcángel Miguel, yo a veces recuérdese que nombramos a los ángeles y sus grandes poderes, Arcángel Miguel nos ayuda con su espada a romper el velo que no nos deja ver la verdad. Y si yo estoy muy dudoso o dudosa de algo que no estoy segura si fue la mejor decisión o cuál de las alternativas que tengo puede ser la mejor o qué es lo que no veo de mis propios errores o de mis capacidades para afrontar una situación, yo puedo pedirle ayuda a Arcángel Miguel y pedirle que rompa ese velo que no me deja ver la verdad y yo pueda verla, escucharla, tenerla delante de mí y aceptarla. Porque solo aceptando la verdad puede haber sanación, solo aceptando la verdad puede haber una decisión que tenga un fruto positivo, ¿verdad? Claro, eso es bien, bien importante. Y sabe que también otra de las cosas que nos puede pasar y que hay que tener cuidado como de estas trampas del ego, a veces haciendo nuestro propio camino personal y estando haciendo estos procesos de terapia, de acompañamiento, de talleres, de tratar de superarnos a nosotros mismos, de levantarnos de ciertas adversidades, podemos caer también en la trampa de uno compararse y creerse mejor, porque uno está haciendo un proceso, porque uno está trabajando, y a veces es tan sutil que uno no lo ve, Vivian, pero de decir, pobrecita Vivian, es que como ella no ha trabajado todavía las cosas con su mamá y con su papá. Dígame si no son frases que a veces claro, nos aventamos. No, sí. mira, déjalos, no les digas nada, porque es gente que tiene muchos traumas y no se han dado la oportunidad de ir a una terapia o no sé qué. Entonces, ahí nos estamos poniendo nosotros en una superioridad. Claro, en un nivel arriba. Y a veces tenemos que entender que en esto y en la espiritualidad y ante los ojos de un ser divino no hay niveles. No hay niveles. Los niveles los ponemos nosotros. Exacto, y tanto la impotencia como la prepotencia o la omnipotencia están hablándonos de esa falta de humildad. Nosotros somos, como digo yo, mortales silvestres, que estamos expuestos a todas las experiencias. Y si se nos olvida, también la vida nos jala la alfombra, ¿verdad? Nos jala la alfombra, nos hace que tropecemos
y de repente despertamos de nuestros adormecimientos o de nuestras falsas verdades o verdades tibias que no nos queremos decir la verdad, y de repente nos jalan así la alfombra y nosotros despertamos a la verdad. Pero sí, definitivamente, Judith, ese comentario me parece tan importante, ¿verdad? Que aprendamos a hacer más silencio, que es una de las manifestaciones de la humildad. El silencio que tanto se analiza, del silencio profundo, por ejemplo, de personajes históricos como el de la Virgen María, ¿verdad? Un silencio muy, muy elocuente a través de los libros donde se le describe en momentos cumbres y claves, ella en silencio, pero no un silencio cargado de frustración, no, es un silencio empoderado. Teresa de Calcuta tiene algunas bellezas de oraciones sobre la humildad, pero algo hermosísimo, tal vez en la página pueden poner alguna, ¿verdad? Son reflexiones, son oraciones que nos hablan mucho de ese silencio, de no entrar en creernos especiales, creernos superiores, querer ser diferentes cuando somos silvestres mortales, como un girasol entre todos los girasoles en el campo. Claro que cada uno es diferente, no son idénticos, pero ningún girasol es mejor que otro girasol, ¿verdad? Y otro temita que tal vez antes de que cerremos me gustaría tocar es el tema de cómo la verdadera humildad nos va llevando poco a poco al desapego, a liberarnos de nuestros apegos, ¿verdad? Estamos muchas veces apegados a relaciones, decimos, no, yo no, otros tienen codependencias, yo no. Pero la verdad es que nosotros, si esa persona no está, no tenemos ganas de hacer nada, no tenemos ganas de vivir, no tenemos ganas de enfocarnos con nuestras metas, y todo eso nos está enseñando nuestras grandes dependencias o apegos a las relaciones. Porque si realmente hemos crecido y somos personas que elegimos tomar responsabilidad sobre nuestra propia vida, aunque convivamos por amor con nuestros familiares o las personas con las que convivimos, ¿verdad? Esa convivencia, aún por hermosa que sea, por armónica y maravillosa que sea, no implica que estas personas yo les dé la responsabilidad de ser mi oxígeno. ¿Y cómo es que si no está mi novio o mi novia, o cómo es que si no está mi esposo o mi esposa o mis hijos, entonces yo no tengo ganas de cocinar, no tengo ganas de ordenar la casa, no quiero salir a la calle, no me quiero arreglar, y si no está esa persona no quiero trabajar? Ahí es un ejemplo tan sencillo, tan fuerte también, de que podemos ver nuestras grandes codependencias en las relaciones, ¿verdad? Hay mucho apego y tenemos que soltar tanto apego. Tenemos que hacernos más responsables de nuestra felicidad, de nuestras oportunidades de vida, de nuestro camino, de nuestra historia que estamos construyendo día a día. También somos apegados a objetos, ¿verdad? Yo este fin de año que ordené mi casa, no se puede imaginar, Judith, pasé hasta un día de caída, porque tuve que regalar, tenía unas lindas muñecas que tenía conmigo en mi cama, bueno, mis muñequitas, decidí regalarlas. Muchos muñequitos de ángeles que me regalan las personas, decidí que los iba a compartir y he regalado muchos muñequitos de ángeles. Y ordené y saqué, pero no solo saqué cosas que no me pongo, que no uso, no, saqué tesoros también. Y me propuse hacer el ejercicio y me di cuenta de cuánto apego he tenido o tenía cosas que ni siquiera me imaginaba. Y que no he estado usando tampoco. Y que pues algunas sí, ¿sabe? Pero también hay que darle oportunidad a otras para que lleguen a otras cosas, ¿verdad? Hacer el espacio para que lleguen cosas nuevas. Sí, hacer ese espacio, ¿verdad? Porque porque también hay que compartir con muchas otras personas las cosas que a veces nosotros no queremos soltar, las tenemos como amarradas. A veces hay apegos también a costumbres o hábitos que tenemos que cambiar, ¿verdad? Qué sé yo, la costumbre que yo me he impuesto de gastar el dinero sin pensar en qué. La costumbre que yo me he
ido poco a poco desarrollando de levantarme tardísimo y el día nunca me abunda. El hábito que yo he ido tomando de decir mentiras, por ejemplo. Todo esto es hipotético, ¿verdad? No es un hábito que yo tengo el de decir mentiras, pero me refiero a que estamos apegados a costumbres que también a veces es necesario revisar y decir, bueno, voy a empezar a hacerlo de otra manera. Voy a darme el chance, voy a ver qué propósito tiene hacer un cambio y si ese propósito es positivo, voy a trabajar en eso. Pero las cosas no pasan solo todas porque sí, ¿verdad? O sea, la vida no es un aguacate que lo abro a ver cómo me apareció hoy, no. Nosotros vamos eligiendo, nosotros vamos construyendo, vamos decidiendo y vamos accionando. Y entonces nosotros, desde esa visión y ese sentido que yo tanto digo espiritual, de reconocer que soy un alma con cuerpo, un aprendiz del amor, muevo mis decisiones, muevo mis acciones y voy construyendo, sembrando, cosechando. Y también el tema de la humildad nos dice, ¿verdad?, que en la medida que yo me comprometo con esto de crecer en la humildad, van creciendo de la mano otras virtudes. Con la humildad va creciendo la paciencia, la tolerancia, la confianza. Con la humildad va creciendo también la integridad, el empoderamiento de esa conciencia crística, nuestra conciencia superior, en donde vamos uniéndonos cada vez más, fusionándonos cada vez más en esta conciencia crística o alma superior con nuestra alma encarnada, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso si nos vamos comprometiendo. Ahora hay unas bellezas de libros y hay muchos artículos sobre el tema de la humildad. Si no lo hemos tenido claro, pues hay que leerlo, hay que explorarlo, hay que trabajarlo en nuestra persona, porque lo último que quiero decir es que aún en la clínica, y lo puedo decir como psicóloga, hay bastantes problemas que en apariencia son emocionales, pero que de fondo son realmente resistencias del ego y faltas de humildad, ¿verdad? O sea, y sigo dándole vuelta al tema de que estoy en conflicto constante porque mi papá no me aceptaba, o sigo justificando esto o aquello porque mi mamá nos abandonó y se fue. Bueno, créame que lo sé con mi alma entera, que hay dolores terribles, todos hemos tenido heridas en nuestra vida, pero es una falta de humildad que yo no tome la decisión de decir, bueno, lo voy a superar y voy a trabajar y hacer lo que sea por superar esto que me ancla, esto que me hunde, esto que me marca. Lo voy a superar y lo tengo que decidir con humildad. Yo voy a hacer mi parte y le voy a poner a Dios esto en su mano, haciendo yo todo lo que está en mis manos y pidiendo que en su infinita misericordia y amor llene, ponga sus semillas de amor dentro de los surcos de mis heridas, para que crezca ahí todas esas nuevas semillas de amor dentro de mi ser y me cure y me sane la parte que mis límites humanos ya no pueda. Pero a lo que vamos es no podemos solo tirarle la culpa a todo lo emocional cuando estamos llenos de arrogancia. Tenemos que tener humildad para podernos curar. Claro, y que también una parte como para saber y entender si estamos en una gran resistencia, Vivian, es cuando pensamos, cuando esta persona cambie y haga, es que si me dejara de hacer, o es que si dejara de ser de la manera en la que es con nosotros, en la casa, con los hijos, entonces todo es en función, la sanación, todo es en función de la otra persona y de lo que la otra persona tendría que hacer, porque es de verdad lo que debe de hacer, lo que le corresponde hacer según nosotros. Uh-huh. Ahí estamos poniendo nuestra sanación en manos de otra persona y difícilmente va a llegar, porque de aquí que esta persona nos deje de hablar como nos habla, o nos quiera, o nos acepte, o si se fue hace muchos años, quizás ya no está ni siquiera acordándose de lo que dejó, o no quiso ser parte de la vida de ese hijo o de esa hija, y quizás lo lleva en su corazón con mucho sufrimiento y con dolor, pero no está en este momento presente. Totalmente. Estamos dejando nuestra sanación a destino de la y de verdad. Cuando este milagro pase,
pensamos de que esta persona sí quiera todo esto que yo quiero para mí, ese día yo voy a ser feliz, ese día yo voy a estar completa, ese día yo voy a sanar. Ahí nos podemos echar toda la vida. Y falta quién sabe de humildad, si eso alguna ¿verdad? vez pase. O sea, las probabilidades de que pase son muy, muy remotas. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si esa persona no mira nuestra intención o nuestro deseo o nuestra buena voluntad para ella, o no mira nuestro dolor, o no mira lo que sea? Debemos afrontarlo, debemos ponernos de frente a esta verdad y tomar una decisión, ya que esto no se resuelve como yo quiero. Elijo hundirme, elijo quedarme atrapado por el miedo, o elijo vivir y elijo levantarme y elijo superarlo y elijo pedirle a Dios que se revele y me muestre su poder. No podemos vivir tan tibios en tanto desempoderamiento, ¿verdad, Judith? Porque entonces va a tardar tanto el planeta en transformarse. O sea, este planeta ya está transformándose. Yo sí miro cambios, también hay mucho positivo, no solo negativo, pero el verdadero salto va a ocurrir cuando cada uno de nosotros tome su mayor responsabilidad. Y en esa responsabilidad estamos incluyendo y de ser feliz. Pero ¿qué nos da la felicidad? Tener paz interna. ¿Qué nos da la paz? Actuar de acuerdo a la verdad de lo que es. Y sembrar con buena voluntad en cada gesto, en cada acción, en cada palabra. Entonces, como dicen tanto los ángeles, ¿verdad? Enamórense de la paz, nos lo dicen a los seres humanos. Y conquisten día por día. Hagan lo que haya que hacer para ir sembrando esa paz. Bien. Si ya no tenemos ningún otro puntito, me iba a pasar de lleno a las preguntas. Igual si surge, lo claro, mete claro. ahí en alguno de nuestros, claro que sí. de nuestros puntos. Voy a empezar por aquí. Dice, muy buenas tardes, bendiciones. Les cuento mi caso. Tengo un hijo de 22 años. Está muy frustrado, vive enojado con la vida. Se siente frustrado todo el tiempo. Y a veces pasan cosas extrañas que parecen absurdas para algunas personas, pero a mí me tienen en qué pensar. Por ejemplo, cada vez que compra un celular se le descompone. Ya han sido 3 nuevos y como por arte de magia a los días le fallan. ¿Será que es su energía que hace que se afecten las cosas? Y así nos pasa con varios aparatos de la casa. Con todo lo que él, se podría decir, entra en contacto, es tanto su negativismo que pasa algo. Entonces solo le estimula más a decir que él no sirve, que él no hace por eso, porque algo pasa con las cosas cuando él las toca. Desde pequeño ve y siente cosas extrañas. ¿Qué me podría decir? Muchísimas gracias y feliz tarde. Pues le saludo con toda la buena voluntad de querer contribuir, pero es muy poca la información, ¿verdad? Sí, definitivamente, en cualquier caso, cuando hay negatividad, estamos emitiendo pensamientos que corresponden a frecuencias electromagnéticas. Y cuando nuestras frecuencias de pensamiento o de emoción son frecuencias bajas, es probable que sobrecarguemos el ambiente de frecuencias negativas o discordantes y otros elementos reaccionen en el medio ambiente también entrando en discordancia. Ahora, ahí hay algo, ¿verdad? Hay partes que ahorita definitivamente usted no nos las podrá contar o no hay tiempo, no se da la oportunidad, pero ahí hay alguna dinámica que ha llevado a su hijo a esta frustración y que probablemente pues ya se hizo una costumbre mirar esta perspectiva de las cosas, ¿verdad? Sería bueno, querida señora, que si usted está preocupada, le sugiero que trabaje en usted, porque usted es parte de todo este sistema, ¿verdad? No sé si él está abierto a trabajar o tal vez trabajar juntos, una terapia familiar, pero sí es bueno realmente elegir moverse a probar alguna alternativa que saque de esta negatividad al sistema, porque no es solo su hijo, es todo el sistema lo que tiene que trabajarse. Muy bien. Bien, dice por aquí, muy buenas tardes, me gustaría preguntarle, tengo 10 años separada, hace 4 años me pidió ya oficialmente el divorcio, pero me he negado rotundamente a darle el divorcio ya en forma física y en papel.
Me ha resonado muchísimo todo lo que ha dicho, porque uno de los pensamientos que siempre tengo es: yo le voy a dar el divorcio cuando yo quiera, ahora que se aguante, como con una forma de castigarlo. Hace unos días platicaba con una amiga y me hizo ver esto, porque llevo 4 años en esto y 10 de separada, pero no había caído en cuenta de que era algo más mío que de él, que él ya tiene una familia y hasta otros hijos, aunque no se haya podido casar porque no le dé el divorcio. Me ha tocado mucho y le pregunto qué puedo hacer en este caso para aumentar mi humildad y soltar ese apego. Parece que usted está viendo la verdad. Esa verdad pues tal vez tenga todavía que explorarse y ser completada. Definitivamente está más atada a usted que él. Usted a él que él a usted. Y el estar en esta actitud de no se lo doy, la mantiene amarrada, ¿verdad? Pregúntese si usted así quiere vivir en esta libertad limitada que usted misma se ha autoimpuesto. Y no me refiero solo amarrada legalmente, oye, me refiero desde su interior. ¿Cuánto espacio mental y emocional le da a esa situación? ¿Cuánta energía le invierte? Llegado el momento que usted mire la verdad, y la verdad es que él no está ahí ni está disponible, y él está en otro lugar porque a su juicio o criterio él ahí quiere estar. Y eso es verdad. Tal vez usted elija empezar a vivir un nuevo ciclo, una nueva etapa en mayor libertad, y tome las decisiones y las acciones de liberarse y liberarlo y darle el divorcio, porque a no ser que haya alguna razón que usted aquí no nos está contando, si es únicamente por demostrar que usted tenía la razón o que usted lo puede castigar al tiempo que usted quiera, es más daño para usted que para él. Pídale a Dios su ayuda y de repente va a dar ese gran salto de humildad, se va a sentir muy contenta. Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Les cuento mi caso. Mi esposo antes era cariñoso y amoroso conmigo y con nuestros hijos y la familia en general y también los amigos, pero de repente cambió. Ahora es una persona prepotente, es abusivo, nos habla con malas palabras a mí y a mis hijos, a veces delante de sus propios amigos. Siento que ya no soportamos más la situación. Le he pedido que se vaya, pero no le hace. Les exige a los niños que tienen que sacar, por ejemplo, 100 en sus notas del colegio. Mi hijo de 10 años lo adora y me dice que lo perdonemos, que él ora mucho para que vuelva a ser la persona que era antes. Y me dice mi niño, aunque siento que Dios está tardando en cambiarlo. A mi hija de 15 años también le pasa lo mismo y la verdad ya no sabemos qué hacer. Ella misma me dice que ella ya no cree en Dios y que no cree que su papá vaya a cambiar. La cosa es que se me ha vuelto un problema tan difícil porque están por un lado lo que los niños sienten, por otro lado lo que yo siento con las cosas que él me dice, y que tampoco puedo cambiar la actitud de él solo porque yo no me siento bien. ¿Qué me recomienda? Mire, realmente este tema es delicado, ¿verdad? Yo le recomiendo que busque usted ayuda profesional, porque aquí hay muchos aspectos que evaluar y probablemente este no sea el momento de adentrarnos en cada aspecto, pero sí hay varios aspectos que evaluar, que reconocer y que trabajar. Y también, pues, sí diríamos que se requiere de la humildad de reconocer que el asunto puede llegar a causar daño en el corazón de sus hijos y en el suyo, ¿verdad? Y tener la humildad de reconocerlo es también, por humildad, buscar ayuda y buscar alternativas. Es importante que, si se puede, pues también sus hijos estén incluidos en el proceso y eventualmente, si hubiera buena voluntad, por supuesto, su esposo. Pero creo que esto requiere de un análisis más serio, más profundo y con mucho compromiso de su parte. Muy bien. Sandra dice por aquí, muy buenas tardes. Fíjese que yo me indigno porque a veces me siento ignorada en mi entorno familiar. ¿Qué debo hacer? Me siento muy deprimida, vivo sola y casi no interactúo con nadie. Siento que la gente, por ejemplo, en las redes sociales es muy melosa, afectuosa, pero cuando ya uno entra en contacto físico, no, las cosas cambian. ¿Qué me recomienda? Aconséjeme. No sé qué edad tenga, ¿verdad? Pero habría que analizar varios aspectos, ¿verdad? ¿Por qué ese aislamiento afuera? ¿Por qué ese aislamiento que probablemente adentro de sí hay algo importante también que le está haciendo
estar un poco alejada o separada de las personas. A veces puede ser la crítica, a veces puede ser falta de humildad, de no recibir lo que le quieren dar, o de no creer que lo que usted puede dar es suficientemente valioso. Pero yo también le diría que profundice un poco más, ¿verdad? Porque a veces nosotros sentimos que nos excluyen y somos nosotros los que nos estamos dando pasos de alejamiento. Y en el caso de que haya habido un problema previo, pues también hay que darle su importancia si es que puede resolverse de alguna manera, o simplemente tomar la decisión de crear nuevos círculos y nuevos espacios donde hayan personas que, aunque no llevan su sangre, son personas elegidas por el corazón, que llegan a ser como hermanos mismos, ¿verdad? Pero, mi reina linda, usted puede crear su propia realidad. No es posible que el resto de la vida sienta que está separada. Si usted puede analizar muy bien qué cosas le hacen estar cerca y qué cosas le hacen estar lejos de las personas. Y a veces insistimos en ser parte del mundo de personas que tampoco nos quieren cerca. Quiero que aceptemos eso, ¿verdad? O sea, hay personas que no quieren que estemos dentro de su mundo. Y si eso nos da mucha tristeza, pues hay que hacer el duelo. Pero después del duelo hay que levantarnos y hay que elegir construir nuestra realidad con las personas que estén más abiertas. Si hay algo que tengamos que aprender que está causando que nosotros alejemos a las personas, en la medida que lo podamos ver, pues trabajémoslo. Pero a veces no hay ni siquiera una causa que entendamos. Simplemente toca aceptarlos, pues sí, duele y todo lo demás, hay que pasar ese duelo, pero después hay que levantarnos y hay que caminar. Muy bien, dice por aquí, buen inicio de semana. Hace poco tuve una mala experiencia con una sobrina. Ella dio a entender que ella había estudiado para ser una profesional, razón por la que ella no se iba a denigrar en agarrar una escoba para darle mantenimiento a su casa, asegurando que también tenía la misma obligación su esposo, ya que ambos salían a trabajar. Ese comentario me sacó un poco de mí y sentí cierta arrogancia. ¿Qué opinan al respecto? Me parece tan importante el tema. Yo tenía un gran maestro hace años, ¿verdad? Y un día estábamos en una gran plática de unos libros, esto hace muchísimos años, y de repente miró el reloj, se paró y me dijo, es hora de ir a limpiar mi jardín. Y él tenía unos pájaros y me dijo, y es hora de ir a limpiar el espacio de los pájaros. Me tengo que ir. Y yo le dije, pero ¿cómo se va a ir si estamos hablando de cosas tan importantes, verdad? Y solo me contestó algo que para toda mi vida me lo he dejado en lo más profundo del corazón y lo he tratado de poner en práctica, y me dijo, si no podemos hacer con humildad las más pequeñas y sencillas acciones, no vamos a poder realizar nuestros más grandes sueños. Y eso quiere decir que realmente todos debemos estar dispuestos a agarrar una escoba y barrer, a lavar los trastos, a hacer las camas, a limpiar después de que el perrito se hizo popó. Todos debemos estar expuestos y dispuestos a ayudarnos unos a los otros. Y es un pensamiento equivocado y de falta de humildad que creamos que nosotros no merecemos hacer tareas sencillas, o no merecemos pasar por penas, o no merecemos pasar por desagrados, ¿verdad? O sea, la verdad es que todo es parte de la vida, y el hecho de que seamos profesionales, o el hecho de que tal vez tenemos un carro mejor que otra persona, o yo qué sé, no nos hace mejores ni nos hace personas exentas de hacer tareas sencillas, tareas pequeñas, o pasar por vicisitudes y penas o problemas. En este caso, pues, usted se lo puede sugerirle a su sobrina que coopere, ¿verdad? Y si le tiene cariño, hablarle con cariño, pero si ella no escucha, tampoco es responsabilidad suya convertirla a una persona más humilde, a ser una persona más humilde. Claro, que también eso es importante, ¿verdad? A veces podemos ver la falta de humildad en el resto de personas, se nos hace un poquito más fácil y es evidente, pero realmente no nos corresponde a nosotros, ni darles humildad, ni hacer que trabajen, y como usted dijo al inicio del programa, es una decisión a conciencia, con voluntad, querer ser más humilde. No es algo de que, voy a ver
voy a ver nada más y que caiga del cielo, ¿verdad? No es solo así. Entonces, ese trabajo lo tiene que hacer ella, no lo puede hacer la tía, ¿verdad? O tal vez incluso Judith darle a ella el ejemplo, ¿verdad? A veces las otras personas, hasta que no ven que nosotros hacemos las cosas y con buena voluntad, no despiertan a darse cuenta, pero si ya con lo que sus acciones me están diciendo tanto que me mueven también a mí a querer abrirme más y hacer cosas que dije que no haría, pensé que no haría. Claro. Muy bien, vámonos con otra. Dice por aquí: hola para las dos, he pasado experiencias dolorosas. La más reciente, tuve una relación con un hombre soltero, pero que tenía 2 hijas de un matrimonio anterior. Cuando iniciamos la relación pensé en ellas y en no hacerles nunca daño. Además le dije que tenía que permanecer con ellas hasta que fueran adultas y estar pendiente de sus necesidades. Sentí miedo en cierta ocasión que me dijo que se saldría de su casa. Pensé en el dolor que les causaría a las niñas. Sufrí mucho, pues ellas, al darse cuenta de la relación, empezaron a chantajearlo, por supuesto dirigidas por su mamá. Terminé con la relación, pues casi ya no había comunicación. Siento que lo estoy empezando a superar, pero en algunas ocasiones quiero pensar en no ser orgullosa y buscarlo y platicar y analizar las cosas o ver si hay una segunda oportunidad. Yo siento que fui humilde, pero no sé si esto le gustó. ¿Qué me dice la licenciada? Gracias. O sea que él hoy, ¿dónde está? Esa parte no me quedó a mí tampoco clara. No me quedó muy claro, pero... ¿Vive con las niñas aunque no esté casado con la señora o era solo cuestión de que a veces llegaba? Esa parte no se la entendí mucho. Yo insisto mucho, ¿verdad? Aunque nos acuda, nos duela, pero las personas están donde quieren estar. Y más hablando del tema parejas. O sea, tal vez sentimos un nudo en la garganta y muchas cosas que nos dan tristeza, pero si él está allá, es porque él eligió estar allá y no está aquí con ella porque no eligió estar aquí con ella. Entonces puede ser que revise sus intenciones, ¿verdad? Si sus intenciones realmente en ellas había bondad, sienta paz y tranquilidad y crea en su propia humildad. Ahora, si fue como un juego para que él se aleje definitivamente de su esposa o de sus hijas o yo qué sé, no me quedaron claras varias cosas en este caso, pero analice sus más profundas intenciones, si son de manipulación o si son intenciones realmente sustentadas en la bondad, porque toda intención siempre nos va a revelar en el fruto cuál era realmente el propósito que tuvimos al elegir aquello, ¿verdad? Yo solo le digo que a veces requiere de mucha humildad dejar ir al otro a que siga el camino que eligió. Muy bien. La última consulta, dice por aquí: muy buena tarde, yo le pido muchísimo a San Miguel Arcángel todos los días, pero quisiera preguntarle, ¿cómo hago para saber si él me escucha? Gracias, me siento muy triste casi todo el tiempo. Todas las frases que me dijo son muy importantes, ¿verdad? Primero, mi corazón, no es congruente que yo viva, que yo crea o diga que estoy en unión con el reino de Dios y sus ángeles y que yo todo el tiempo me sienta triste. O sea, todos tenemos issues o tenemos temas que afrontar y que resolver. Y definitivamente en algunos rincones de nuestro corazón, así como hay alegrías, ilusiones, esperanzas, también hay dolores y hay que seguir trabajando en sanar nuestras heridas, nuestros traumas, nuestras experiencias difíciles. Pero yo le sugeriría que antes de que quiera confirmación de cómo o cuándo le están respondiendo los seres de la luz, y en este caso Arcángel Miguel, primero realmente enfóquese, concéntrese y comprométase en sanar esa tristeza o esa emoción y esas emociones a nivel humano. Porque si no tenemos espacio libre a nivel emocional o psicológico, es más difícil mantener la unión espiritual, la conexión espiritual y poder comunicarnos más fácilmente con los seres de la luz. O sea, los seres de la luz siempre están con nosotros. Si los nombramos con mayor razón,
resuenan las frecuencias y aparecen todas sus virtudes ayudándonos. En este caso usted dice constantemente invoco a Arcángel Miguel, no dudo que él esté cerca de usted, pero entonces, bueno, también le aconsejo infórmese de toda la ayuda que puede recibir de él. Arcángel Miguel nos ayuda a ver la verdad, a aceptar la verdad, a vencer nuestros temores, nuestras negatividades, nos ayuda a transformar nuestro ego, iluminándolo con nueva luz, nos ayuda a ser pacientes, confiados, a tener fe si es que la hemos perdido, que en sus palabras siento que la fe está un poco en este momento apagada en usted, ¿verdad? Entonces, no podemos pretender estar en una gran conexión espiritual y distinguir y reconocer los regalos que se nos están dando si no hacemos espacio emocional y sanación emocional con compromiso. Vamos del trabajo de lo humano para hacer esa conexión con lo divino. Muy bien. Antes de que nos despidamos, una recomendación final que nos pueda dejar para seguir trabajando todos en este camino de la humildad. Pues realmente creo que la recomendación final sería que miremos nuestras acciones, ¿verdad? Porque yo creo que en mucho entendemos o reconocemos a veces nuestras arrogancias. A veces se reconocen y ni siquiera se dice nada en voz alta, solo se miran pero no hay cambios. Entonces yo creo que el compromiso más grande tiene que ser plasmar la humildad en nuestras acciones. A veces hay que dar pasos para reconocer que no sé y pedir ayuda, a veces en acciones perdonando y dejando que esas personas puedan sentir que están libres de mi juicio, a veces en acciones pequeñitas como hacer tareas sencillas con buena voluntad, con bondad, pero que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros gestos realmente estén envueltos en esa luz de humildad, que por supuesto siempre estará acompañada de la bondad. Muy bien. Muchísimas gracias, Vivian, por acompañarnos. Para mí una alegría. Para quienes estén interesados en comunicarse con la licenciada Vivian Solís, lo pueden hacer marcando el 2385-7748. Se los voy a repetir, 2385-7748 es el teléfono de su clínica. Y también pueden visitar su página, donde pues ponen algunas recomendaciones, oraciones, reflexiones. Está muy, muy bonita. Visítenla en Facebook, Milagros para Todos. Gracias. Muchas gracias, bendiciones. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.